Buenas tardes, mi nombre es Pedro Castillo y hoy les voy a explicar el tema de efecto invernadero. Se le conoce como efecto invernadero a la manera en que la Tierra se calienta de forma natural. Esto mediante 6 gases de efecto invernadero, que son el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrógeno y por último tenemos a los clorofluorocarbonos y el ozono. Entonces, de estos 6 son los responsables de calentar la Tierra de forma natural, son emitidos de forma natural también. Entonces, vamos a explicar cómo la Tierra se calienta mediante este método. Esta es la Tierra y hay algo que se llama atmósfera y la capa de ozono, que es esta línea verde. Es como si envolviéramos una pelota de tenis en aluminio. El Sol emite sus rayos solares de la Tierra y ultravioleta, y solo el 30% son reflejados de forma como un espejo hacia el espacio. El otro 70% se queda en la Tierra, el 50% se queda dentro de la superficie terrestre y el otro 20% se queda en el aire. Es decir, que la Tierra de esta forma aumenta su temperatura. Ahora, de los 6 gases que ya platicamos, el dióxido de carbono es el principal que absorbe calor, es el mayor. Esto está relacionado con algo que confundimos mucho con el efecto invernadero, que es el calentamiento global. El calentamiento global proviene ya del hombre, que es principalmente por la revolución industrial, la quema de fósiles, de gasolina, etc. Y se produce mucho dióxido de carbono, lo cual genera hoyos o agujeros en la capa de ozono, y estos entran, que son los rayos solares, y que se quedan encerrados en la atmósfera. Y con la presencia de dióxido de carbono en mayores cantidades, lo absorbe y aumenta la temperatura de la Tierra. Algo que también está relacionado con esto son los rayos visibles y los rayos que no se ven. Es decir, la luz solar, que en este caso es la luz visible, entra hacia la Tierra y se queda. Y ese es el 20% que se queda en el aire, la luz visible. El otro 50% genera energía infrarroja, que es la luz no visible, la cual de esa energía cierta se va hacia el espacio y otra se queda en la atmósfera, lo cual también ayuda a aumentar la temperatura. Ahora, todo esto, el calentamiento global, el efecto invernadero, provoca lo que se llama cambio climático, que es la principal consecuencia del calentamiento global. Esto provoca que ciertas partes, y ya sabemos todos, los polos por ejemplo, cambian su clima, aumenta la temperatura debido al calentamiento global, debido a que hay más dióxido de carbono, incrementa la temperatura y se derriten cierta parte de los polos, de los glaciares, lo cual genera que haya inundaciones, huracanes, de desastres naturales, etc. Por eso es muy importante saber distinguir cambio climático, calentamiento global y el efecto invernadero. Entonces, mucha gente confunde estos dos, pero el efecto invernadero es de forma natural, los gases que se emiten de forma natural y calientan a la Tierra. Sin estos, la Tierra estaría congelada literalmente. El calentamiento ya es algo que el hombre genera, gases, dióxido de carbono contamina, deteriora la capa de ozono y genera un cambio climático que lamentablemente es algo que está pasando mucho en nuestra ciudad. Bueno, esto fue todo y muchas gracias.